pero nuestros chicos van a volver a la escuela en algún momento. O sea, que algo bueno ha traído todo esto. Claro. Por lo tanto, este es un buen momento para que los padres puedan capitalizar y enseñar a los chicos un poco acerca de la perspectiva de género. Mire, la perspectiva de género es un tema bien complejo, ideológico, confuso, y yo no pretendo que usted salga, luego de escucharme por 10 minutos, salga haciendo un máster en ideología de género, ¿no? Pero yo quiero que usted tenga unas ideas bien claras. La ideología de género no es ciencia y es solamente una construcción de ideas, de unos sistemas de ideas, en donde lo que se plantea es que nuestra sexualidad no tiene nada que ver con nuestra biología. El yo haber nacido mujer o el que alguien nazca hombre biológicamente no tiene ninguna implicación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comportarnos, en la manera como construimos nuestra identidad, cómo me siento yo como mujer, cómo se siente un hombre como varón. Y entonces la gente piensa que se queda ahí en el mundo de las ideas, cómo yo pienso o yo creo que soy, quién yo creo que soy. No se queda en el mundo de las ideas, porque nosotros no podemos pensar nuestra sexualidad sin actuar nuestra sexualidad de alguna manera. Las ideas que nosotros tenemos acerca de nuestra sexualidad se traducen en conductas sexuales. ¿Ok? Por lo tanto, cuando usted escucha por ahí diciendo que la perspectiva de género lo que tiene que ver es solamente con la igualdad entre el hombre y la mujer, pero no tiene nada que ver con conductas sexuales y que aquellos libros que se encontraron en el Departamento de Educación no eran de perspectiva de género, eran de sexualidad humana, eso es falso. ¿Ok? No, eso es falso. Los libros que se encontraron en el Departamento de Educación son sobre la sexualidad humana según concebida por la perspectiva de género. ¿Ok? Enseñada a partir de la ideología de género. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Pues desarraiga a los seres humanos de su naturaleza biológica. Si naciste nene o si naciste nena, eso no tiene nada que ver. Los nenes pueden tener vagina y las nenas pueden tener pene y solo es la construcción que a ti se te ocurre en tu cabecita. Y cualquiera es válida, cualquiera es saludable, cualquiera cumple una función en tu vida similar a la de aquellos retrógradas que todavía se aferran en mantenerse fieles a su biología. ¿Ok? Así que, a grandes rasgos, eso es, yo sé que suena complicado porque es irracional. Tú sabes que yo empecé Lo explicaste sencillo. Hace como 15 años yo empecé a estudiar el tema de la ideología de género y yo les voy a confesar que yo me sentía bruta. Yo tenía que leer las mismas oraciones como muchas veces y no las entendía. Y entonces, en un momento dado, yo dije, mano, pero es que yo soy una persona más o menos, tú sabes, más o menos inteligente. Yo no entiendo por qué, no entiendo. Sí. Y según fui profundizando me di cuenta de que yo no entendía porque yo tengo una estructura lógica que dirige mi proceso de pensamiento que la ideología de género no tiene. Dije de manera bien elegante que si usted piensa de manera lógica, usted va a darse cuenta de que la ideología de género es un disparate. Por lo tanto, entender el disparate no es tan fácil. Ok, ahora, ¿cómo vamos a hacer para enseñar a nuestros niños? Lo primero, establezcan a sus niños con claridad que la perspectiva de género es una ideología, es una manera de pensar, es una perspectiva como algunas personas miran al ser humano y a la sexualidad, pero no es ciencia. Y ellos no van a la escuela a que les enseñen ideas. Ellos van a la escuela a que les enseñen español, inglés, matemáticas, ciencia, historia. ¿Ok? Siempre y cuando a los niños lo que les enseñen sea una perspectiva, una idea, una manera de pensar. Los niños tienen que tener claro que ellos también tienen el derecho de plantear su perspectiva, exacto, sus ideas y su manera de pensar. ¿Okay? Y que de la misma manera que unos grupos reclaman que esa perspectiva de género es una manera válida de concebir al ser humano y a su sexualidad, la perspectiva que el niño tenga, si es una perspectiva biológica, si es una perspectiva bíblica,
también es igualmente válida. Por lo tanto, su hijo solamente tiene que garantizar que va a debatir con respeto. Punto. Pero tiene todo el derecho del mundo a presentar sus ideas y con mucho respeto a levantar su manita y decirle a su maestro, a su maestra, maestro, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Exacto. Maestro, a mí en mi casa me están enseñando esto otro. Ajá. Maestro, usted está diciendo esto, pero el libro de biología dice esto otro. ¿Desde qué edad, doctora, se recomienda que papá y mamá ya deben instruir a los niños sobre ese camino? Porque en la escuela no están escogiendo edad desde pequeñitos. Desde kinder. Desde pre. Mira Sí, para allá. Sí, porque lo que pasa es que la ideología de género Sí. está planteada para enseñarse desde kinder. Ujú. Por lo tanto, no puedes esperar a que esté en la escuela superior. ¿Ok? Tienes que empezar desde kinder, ¿ok? Mire, enseñe la sexualidad a sus hijos desde una base biológica. Enseñe que hay nene y enseñe que hay nena, and that's it. No hay más nada, ¿ok? Establezca, además, que la sexualidad es algo que uno tiene que ir aprendiendo a lo largo de etapas de desarrollo. Hay aspectos de la sexualidad que no competen a los niños de kinder, ¿ok? No despierte curiosidades que no son pertinentes para unas etapas de desarrollo, ¿ok? Hable de la sexualidad conforme a la edad y al grado de madurez de un niño, ¿ok? Enseñe que solamente hay dos sexos. Enseñe el carácter binario de la sexualidad. Hay dos sexos, hay varones y hay hembras. Eso es lo que nos enseña la ciencia, la biología. No existe un tercer sexo, ¿ok? Ayúdele a afirmar su identidad sexual y sea una buena influencia para su desarrollo, ¿ok? Una buena parte de los problemas que los chicos tienen para poder identificarse con su sexo biológico viene de el mal modelaje y las malas experiencias que tienen con el padre de su mismo sexo. ¿Okay? Por lo tanto, si usted es un padre, hay una aportación muy importante que usted tiene que hacer en el desarrollo de la identidad sexual de su hijo varón. Si usted es una madre, hay una aportación muy importante que usted tiene que hacer en el desarrollo de la feminidad de esa niña. ¿Ok? Enséñele que no se nace homosexual o transexual. O sea, no hay ninguna evidencia científica de que se nace así. De hecho, ya incluso el lobby gay, los activistas homosexuales han establecido con toda claridad que ese argumento ya no lo necesitan para sus luchas ideológicas. Ya ellos mismos no defienden eso que fue un argumento importante en el siglo pasado. ¿Ok? Así que no va a tener ningún problema diciéndole a sus hijos, mira, no se nace homosexual, no se nace trans, se nace nene o se nace nena, ¿ok? Y además, enséñale que hay una cosa que se llama identidad u orientación sexual, que eso sí se construye a lo largo de la vida. Hay una cosa que es mi sexualidad biológica, solo somos nenes o nenas, pero la idea de quién yo soy y la idea de con quién yo me voy a emparejar, eso sí es algo que se va construyendo a lo largo de la vida, y sobre eso entonces sí tienen que ver otros factores que inciden, como los valores, la enseñanza que le enseñan, ¿verdad?, los padres, la sociedad, etcétera. No se intimide por los títulos académicos de los voceros de la perspectiva de género. No, porque los expertos, los estudiosos, los investigadores, cuando uno lee, ¿verdad?, artículos sobre eso, pues uno escucha mucho ese título rimbombante que respalda a esas personas que están hablando. Mira, tú puedes tener 5 doctorados y si lo que estás hablando es un disparate, estás hablando un disparate, ¿ok? Si lo que estás hablando es una ideología, bueno, pues estás hablando una ideología. Es una perspectiva particular, pero no necesariamente es la perspectiva de todo el mundo, ¿ok? Escucha, y esto para mí a mí me resulta bien importante, escucha tu instinto de padre, ¿ok? Si algo te parece que no está bien para tus hijos, probablemente es porque no está bien para tus hijos, ¿ok?
muchos padres se acercaron al tema de la ideología de género sin tener ningún tipo de conocimiento sobre esto, pero de momento empezaron a ver información que había en la libreta de sus hijos o en los libros y empezaron a acercarse a nosotros a decirnos, doctora, yo no sé mucho de esto, pero esto a mí como que no me cuadra. Ese es el instinto de padre, ¿ok? Y ellos no podían dar argumentos y no lo podían explicar, pero sabían que no, que algo andaba mal. Esto no es. Y ese instinto no falla por lo general. Esto no es. No, mira, yo utilizo mucho la siguiente expresión con los padres en sus procesos de crianza. Yo les digo, ¿te acuerdas del tucán de Fruit Loops? Sigue tu nariz. Sigue tu nariz. Es instinto. Sigue tu nariz. De verdad, los padres somos unos sabuesos. Sí. Tenemos un olfato y una cosa, y eso también es parte de nuestra naturaleza, ¿ok? Que protege a la cría. Así que si de veras tú estás viendo que le están enseñando algo a tu hijo que como que a ti no te cuadra, o algo que escucha en la música o en los videos o en las series que está viendo y a ti como que esto no, a tomates no huele. Pues mira, pues ¿sabes qué? Sigue tu nariz, sigue tu instinto y no olvides que el derecho de educar a tus hijos es tuyo. ¿Okay? Tú tienes el derecho de educar a tus hijos conforme a tus valores. Tú eres el padre. Los hijos no le pertenecen al Estado. Los hijos son tuyos. Obviamente, hay unas limitaciones en términos del trato. Tú tienes que no maltratar a tus hijos y proveerles de sus necesidades básicas. Pero fuera de eso, tú tienes el derecho, ¿ok? Valora la inocencia de tus hijos. Tus hijos no son adultos en miniatura. Wow. ¿Ok? Ay, porque él es un hombrecito, ya ella es una mujercita. No. Los niños son niños. Los niños son niños. Valora la inocencia de los niños, porque los niños no entienden el mundo de la misma manera que lo entienden los adultos. ¿Ok? Poderoso. Esta mañanita yo voy a cogerle par de minutitos para el otro tema a Angie. Angie, tú tienes que salir de aquí a las millas. No. Ok. A cogerle un par de minutitos para el otro tema me puedes también. invitar un café, está bien. Es que el próximo tema, que es machismo versus embrismo. Ok. Y es interesante, la palabra embrismo tiene significado. Sí. Ok. Me encantaría porque una cosa se une con la otra. Nosotros estamos tratando como medio de ser uno de los medios que reconoce el tremendo problema de maltrato hacia la mujer y que hay que bregar con él, y lo hemos tenido de siempre. Pero también como medio tenemos un compromiso de defender a los hombres y la cantidad de hombres extraordinarios, que me parece que todavía en este país es la mayoría, que aman, que defienden, que protegen y que no significan ningún peligro para la mujer. Yo creo que la discusión de estos temas invisibiliza al hombre, no lo ve, inclusive al hombre maltratante, no lo ve como un paciente que necesita ayuda, no lo ve como alguien que tiene problemas emocionales y mentales. Parten de la premisa de que el hombre está en su justo juicio cabal y que maltrata porque aquella es simplemente mujer. Entonces, a mí me parece, Angie es la experta como psicóloga y me corrige, que si vamos a corregir el problema de violencia doméstica y violencia contra la mujer, no solamente tenemos que protegerla a ella. Correcto. Tenemos que verlo a él, si es el victimario, como que fue víctima de alguien o de algo que lo condujo a ser este hombre que sus emociones las descarga con violencia contra una mujer, pero lo tengo que ver como un paciente. De hecho, los enfoques efectivos para atender la violencia de la pareja tiene que ver con eso, con atender a ambos. Se atienden por separado. O sea, no se atienden en terapia de pareja, pero se atienden por separado. Tú tienes que trabajar con aquellos factores que hacen de la mujer una víctima y aquellos factores que hacen del hombre un agresor. Pero en nuestro sistema básicamente lo que hacemos es que atendemos a la víctima y encarcelamos al agresor. Yo no estoy diciendo que no hayan conductas del agresor que no ameriten que sean encarcelados. Exacto, sí, eso. Pero si lo encarcelaste, allá tienes que ir a darle los servicios. Correcto, sí. Okay. Yo tuve ayer una dinámica con una psicóloga que escucha esta emisora y este programa, donde, con mucho respeto y con mucha altura, pero la premisa de toda la información que ella me compartía era
justificando la ayuda que necesita la mujer exclusivamente. En ningún momento me llamó la atención sobre la necesidad del hombre y de que lo veamos también como víctima de algunas cosas y como alguien que necesita ayuda psicológica y alguien para sanarlo. Era todo sesgado hacia la mujer y el hombre estaba totalmente invisible de la discusión. De hecho, lo que yo le traía a ella a colación, y esto es parte del tema, era: no me saques al hombre de la fórmula, no me lo saques como que necesita ayuda, porque no vamos a resolver el problema nunca. Lo que pasa es que si no atiendes el problema del varón y solo le retiras a la víctima y la atiendes, dejas el problema vivo, él va a buscar otra víctima. Correcto. Esta parlamentaria española, vamos a poner el audio en breve, comienza la discusión del siguiente tema, pero la gente quiere tu número de teléfono, por favor. Sí, seguro, para servicios psicológicos. Usted me deja un mensajito en el 787-613-5908. 613-5908. También estamos en la Iglesia Catacumba 2 de Bayamón. Tenemos cultos presenciales los domingos a las 10 de la mañana. Esto se pone bueno, no se vaya nadie. En Ruta Nueva Gracias, Vida doctora. 97.7 a 7:20 de la mañana. Buenos días.